Perfecto. Bueno, para ir cumpliendo con la hora, en primera instancia le voy a dar la palabra a Caroline, mi colega de la AR, quien va a hacer las introducciones a la charla de hoy. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por sumarse. Bueno, hoy, como le decía Ezequiel, vamos a tratar un tema súper interesante, que es el rol de la radiocirugía en pediatría. Nos lo va a presentar el doctor Lucas Causa, que es especialista en radiooncología, médico de staff en el Centro de Radioterapia Jean Funes, acá de Córdoba. Es diplomado en radiocirugía y profesor en ciencia de la salud, tanto en la UNS como en la UCC. Es expresidente de la Asociación Argentina de Radiocirugía y es parte ahora de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Radioterapia. Así que, Lucas, cuando quieras, puedes compartir tu pantalla y esa charla va a estar grabada y en unos días la vamos a subir al canal de YouTube de la AR, en la cual la van a poder volver a ver. Gracias a todos. Lucas, ¿estás por ahí? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, perfecto, Lucas. Estaba con un problema técnico, no sé qué pasó. Bueno, Bueno, está bien, bueno, dejaste más tiempo a la gente para que se una mejor. para que se una, muy bien, bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias por sumarse, por la participación a este webinar de la Asociación Argentina de Radiocirugía. Muchas gracias a la comisión directiva por la participación y en especial a Ezequiel y a Caroline, que se han preocupado constantemente para poder organizar y que esto salga a la perfección. Como ella comentó, yo voy a hablar sobre lo que es la radiocirugía en esta población pediátrica. ¿Ya puedo ir presentando, Caro? Sí, por supuesto, cuando quieras. Porque no te escuché, por eso no me perdí toda la... Yo te Acá. presenté todo, ya te Ah, conocí bueno, todo. listo. Ya estamos, sí, ya somos todos conocidos. Vamos a presentar acá, compartir la pantalla. Muy bien. Y ahí vamos. Bueno, un poco este título, ¿no? Pequeños pacientes y grandes desafíos en esta rama de la medicina que es la radiocirugía. Bueno, un poco para organizar la charla, que va a ser concisa y puntual, la dividimos en dos partes, en lo que es generalidades y conceptos y evidencias sobre lo que es radiocirugía craneal, SBRT, y después la segunda y última parte, que vamos a presentar unos casos clínicos aplicados nuestros, de nuestra institución, y unas breves conclusiones para llevársela a la casa. Cuando hablamos de radiocirugía en pediatría y cuando nos dedicamos al área de la pediatría, no podemos dejar, y ustedes van a escuchar muchas veces esto, el equipo multidisciplinario. ¿Y de dónde sale esta decisión de ofrecer un tratamiento de estas características en un niño? Bueno, sale de la interacción y la discusión del caso que viene de la mano del oncólogo pediatra y todas las especialidades afines, ¿no? El anestesistas, los cirujanos, los neurocirujanos, los patólogos, endocrinólogos, especialistas de imágenes y nosotros. Y cuando hablamos de irradiar niños, siempre se nos viene esta pregunta, y esto es una pregunta general para los que hacemos radioterapia, los que estamos en el campo de la radioterapia, que recibimos pacientes pediátricos y los que no también, ¿no? ¿Qué pasa cuando irradiamos un niño y tenemos tumores a largo plazo? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Cuál es la evidencia? Y estos son series de un análisis viejo, ¿no? De 40 años atrás, ¿no? De equipos de cobalto, equipos de cesio, radioterapia 2D, 3D,
donde se irradiaban niños. ¿Qué es lo que se sabe? Que a 25 años la tasa de probabilidades de tener sarcomas radioinducidos es de 3,5%, principalmente los niños que recibieron radioterapia y las antiguas quimioterapias, que también son generadoras también de tumores, como por ejemplo las leucemias. En pacientes que se han irradiado los tumores del sistema nervioso central, por ejemplo, alguna leucemia en profilaxis o algún tipo de tumor benigno llamado así, a 20 años la probabilidad es del 3%. Y ni hablar en los niños que se han hecho esas irradiaciones grandes de campo de manto y campos complejos de irradiación, principalmente antes del advenimiento de la tridimensional. La tasa de tener cáncer secundario en esas áreas, por ejemplo en el tórax, es de un 12% a los 25 años. Y quiero que sabemos la fecha, que bueno, que todo esto ocurre debido a que los volúmenes de tratamientos eran grandes y el tejido sano irradiado era mayor, y obviamente que no se disponía con la tecnología que hoy tenemos en nuestra era. Entonces, cuando hablamos de irradiar un niño, de radioterapia en niño, radiocirugía o todo lo que sea, irradiar un niño en un centro, tenemos que tener un programa, y eso va no solamente del equipamiento, que es básico, pero también tener personal entrenado. El médico, el físico médico, el licenciado en imágenes, el anestesista y todo el personal que esté involucrado en tratar a un niño tiene que estar capacitado y saber de qué se trata. Hoy tenemos todas estas técnicas, ¿sí?, que pueden utilizarse en los niños. Las mismas de los adultos se pueden utilizar en los niños. Y hablamos de técnicas básicas, radioterapia tridimensional, braquiterapia, hasta las técnicas más complejas que van de la mano de la IMRT, de la radioterapia guiada por imágenes y los tratamientos radioquirúrgicos más ablativos. Y vuelvo a hacer énfasis en esto. ¿Qué es lo que se necesita? Tener una plataforma profesional, tecnológica, para poder recibir a un paciente pediátrico. Y eso incluye varias herramientas. Una de las tantas es la dosimetría en vivo, estar actualizado cómo son los campos de tratamiento y cuáles son los volúmenes para tratar, y las guías, principalmente guías internacionales, donde protegemos los órganos a riesgos, y saber analizar principalmente no solo la indicación, sino saber analizar y comprender lo que es un plan de tratamiento. Y ya cuando hablamos con respecto a los tratamientos radioquirúrgicos, ¿no? Y cuando hablamos de tratamientos radioquirúrgicos ablativos, hablamos de la radiocirugía cerebral y de la radioterapia estereotáctica corporal, es SBRT. Yo siempre recuerdo que en la década, cuando empezamos a hacerlo hace más de 10 años atrás, hablar de radiocirugía en niños era una cosa un poco, no quiero decir tabú, pero nos miraban un poco feo, y yo traje un poco esto, no sé si es extremo, pero esto es una bruja quemada de la época de la Inquisición. O sea, había mucho miedo de empezar a hacer radiocirugía en niños. ¿Tiene novio La ahí? pregunta, Se separó porque tiene un novio. bueno, y ¿por qué no hacer la radiocirugía en niños? Bueno, ¿cuáles eran nuestros miedos? ¿Cuáles eran los miedos de la población profesional que se dedicaba a esto? Teníamos que esperar estudios randomizados. Estudios randomizados en pediatría saben que no es fácil porque el cáncer en niños es menos frecuente que en adultos y el volumen es menor. Y teniendo en cuenta que los pocos o muchos, vamos a decir, trabajos randomizados datan de casi 30 años, ¿no? Estamos hablando del año 2000, son los últimos randomizados, los últimos protocolos de la SIOP y de las escuelas europeas, que son trabajos, guías que incluyen principalmente diagnóstico, anatomía patológica, esquemas de quimioterapia. Y en un apartadito al fondo está lo que es la radioterapia, y yo me he encontrado con la sorpresa todavía que existen todavía protocolos de tratamiento donde se habla de la radioterapia 2D y la 3D. Entonces estamos lejos de llevarlo a la práctica y esperamos que esto se actualice. Entonces, si nosotros vemos de que todos estos tratamientos ablativos, tratamientos de alta precisión, dieron amplios beneficios en la población adulta, ¿por qué no hacerlo en los niños? Entonces uno dijo, bueno, pero hay que hacer randomizado, pero hará falta realmente hacer un trabajo randomizado que diferencie a los niños de los adultos. Esta es una publicación un poco irónica que se ha presentado mucho en los congresos americanos, que hay cosas que son obvias que no hacen falta ser demostradas, ¿sí? Hay cosas obvias y obvias y trabajos que han demostrado evidencia que son beneficiosos para los pacientes. Entonces, tal vez no sea necesario
recorrer ese camino para demostrar lo que ya se sabe. Voy a hablar un poco de lo que es la radiocirugía cerebral, y uno de los primeros trabajos que fue publicado y está dentro de dentro de la Revista Internacional de Radiocirugía son las malformaciones. Y fíjense, paradójicamente, los primeros pacientes irradiados con radiocirugía a altas dosis fueron patologías vasculares, patologías benignas, patologías en las cuales uno irradia a alta dosis, irradia tejido cerebral sano y llega a las complicaciones porque son pacientes que viven muchos años. Y esto es uno de los primeros trabajos que fue publicado hace 10 años, donde se vio el beneficio de la radiocirugía en malformaciones complejas, malformaciones que tenían riesgo de sangrado, malformaciones que habían sangrado, malformaciones que no podían ser operadas y malformaciones que había que tratarlas de alguna forma. Y acá se analizaron varios centros, principalmente el Gamma Knife, que fue la primera máquina que se utilizó para irradiar, en este caso, niños con radiocirugía, y la tasa de obliteración a más de 8 años, fíjense, llega a casi un 70%. O sea que se le da una solución a una patología denominada benigna, pero potencialmente mortal. Ahora, ¿cuál es el costo que pagamos con lo que es radionecrosis y complicaciones? Ya lo voy a mostrar más adelante, pero es similar a los adultos. Ronda aproximadamente el 10% de las radionecrosis en los seguimientos de estos pacientes. ¿Y qué otros factores se encontraron en los niños, factores predictivos de que la radiocirugía podría funcionar? Bueno, similar a la población adulta, principalmente pacientes que no habían necesitado embolización previa y una buena cobertura de la dosis en el margen del nido vascular cuando se irradia. Luego fueron apareciendo más trabajos, y este es un metaanálisis. Fíjense, acá ya son 20 estudios, más de 1000 pacientes, todos tratados en una sola fracción con radiocirugía, pacientes pediátricos. Y también la tasa de obliteración, ¿qué significa? Que se cierra la malformación, que la malformación en el estudio de control que se realiza después de tratarse a los 2-3 años, no hay más actividad hemodinámica dentro del nido vascular. Cerca de un 70% y con una tasa de complicaciones que ronda entre 8 y el 10% según algunos autores. Luego, para la misma época, ya salió una revisión, ¿sí? Ya nos fuimos animando más a juntar más casos, más estudios y ver qué hacía la comunidad científica con los tratamientos radioquirúrgicos en tumores pediátricos. Y ya se publicaron trabajos de gliomas de bajo grado, craneofaringiomas, ependimomas, meduloblastomas, estos tumores principalmente en la recidiva y que ya habían tenido algún tipo de tratamiento previo. Y fíjense, en esta revisión se analizaron más de 600 pacientes con un seguimiento de más de 3 años, importante, ¿no?, para este tipo de tumores, y con un control local, o sea que el tumor se había controlado en casi el 80% de los casos con una tasa de complicación aceptable, rondando los 10-15%. Y remarcan, ¿sí?, aquí por primera vez, el beneficio de estos tratamientos estereotácticos guiados en lo que es precisión, ablación, conformación y dar dosis inhomogéneas en diferentes partes de los tejidos, el tiempo le hace mucho énfasis, los tiempos de anestesia, los tiempos de tratamiento de los niños, y obviamente lo que es control tumoral y la tolerancia. Siguiendo con el advenimiento de las nuevas publicaciones que fueron apareciendo con respecto a la radiocirugía en niños, traigo un trabajo que también con Gamma Knife, en tumores de base de cráneo, principalmente estos tumores celares y paracelares, y también, nuevamente, pacientes tratados, ya sea craneofaringiomas o tumores de hipófisis, el control tumoral a 5 o 10 años rondaba entre el 80 y el 70%, y aquí hacen sí un poco la énfasis en el tema de la dosis. Dosis menores de 12 y 11 Gray es un factor predictivo independiente de la cosa va a funcionar mal. O sea, hay que darle dosis mayores que hoy utilizamos entre 14, 15 o 16 Gray. Dos palabritas con esta entidad que no queremos ver, pero a veces llegan pacientes, son los tumores del tronco, muchas veces no biopsiados. Y les voy a mostrar diferentes tipos de tratamientos estereotácticos que se han publicado, ¿sí? Este es un trabajo en 15 fracciones, 22 pacientes de una edad media de 6 años con una sobrevida global de 7 meses. Este es otro trabajo también que se publicó también ya hace cerca de 10 años, pero son los más fuertes que tenemos, ¿no? En 5 días también, una radioterapia estereotáctica, en 5 días, 25 en 5, y fíjense
lo que es la sobrevida global a 6, 9 y 12 meses es similar a la radioterapia convencional. Luego salió otro trabajo que comparó hacer un esquema más corto que el convencional, que todos conocemos, de 6 semanas, y todo lo que son las respuestas de control local y sobrevida fue un poco más a favor de lo que es el hipofraccionamiento. Y acá no está, pero sí hay un poco más de tasa de toxicidad aguda en los casos que se hicieron en esquemas cortos. Y por último, para mostrarles qué es lo que tenemos hoy de evidencia, lo último es un análisis que lo hizo la Sociedad Internacional de Radiocirugía, hace poquito, salió publicado, y viene a confirmar lo que nosotros vimos recién. Hasta el 2021, se analizaron más de 5.000 pacientes que fueron tratados con radiocirugía. Y fíjense, estos tumores, ¿no? Tumores malignos, gliomas malignos, o glioblastomas, medulloblastomas, y algún tipo de tumor, entre comillas, llamado benigno, por ejemplo, como el craniofaringioma, todos se ven beneficiados con la radiocirugía, fíjense, con un control local, o sea que frenan al tumor, con un rango que va entre el 70 y el 90%. Ponen algunas recomendaciones, el craniofaringioma, ya algunos lo están sugiriendo como hacer la radiocirugía en tumores pequeños y que no estén tan próximos principalmente a la vía óptica. Es difícil seleccionar a estos pacientes porque el craniofaringioma generalmente está pegado a la vía óptica, pero bueno, algunos lo recomiendan de entrada. Y tanto el ependimoma, el medulloblastoma, los gliomas, lo recomiendan obviamente para las recidivas principalmente, y hacen énfasis en el ependimoma, en un trabajo de que la radiocirugía como primera opción hubo más casos con recidiva en los bordes de los campos de irradiación. El ependimoma, recuerden que son tumores que generalmente los tratamos, son tumores del cuarto ventrículo, y muchas veces nos enfrentamos con tumor residual y se irradia el lecho y el tumor residual. Con radiocirugía se hace solamente lo que se ve. Entonces se vio que en el ependimoma había algún tipo de falla cerca del campo de irradiación, como que nos quedábamos cortos. Entonces no nos recomiendan de entrada. Pero no olvidarnos de esto, que esta es la evidencia fuerte. Las malformaciones arteriovenosas que se vienen tratando desde que se desarrolló el gamma knife. Y la malformación, yo siempre digo que de ahí para abajo, ¿no? Lo más complejo es una malformación, porque son tumores potencialmente curables, son tumores, no son tumores, son target potencialmente curables, donde dañamos el tejido sano y vemos las complicaciones a largo plazo. Entonces es importante guiarse por estas, o tomar un poco de base de lo que pasa con las malformaciones. Fíjense, más de 5.000 pacientes analizados con un seguimiento de más de 6 años, con una tasa de obliteración cercana al 70%, la radionecrosis que ellos refieren que aparece en el mediano plazo, después del año, ronda el 40% imagenológicamente, pero la radionecrosis sintomática que necesita tratamiento ronda aproximadamente el 10% de los casos. O sea, para una malformación que sabemos que en los próximos 5 o 10 años tiene una alta chance de volver a sangrar o complicarse, es una gran solución y hoy es un estándar para tener en cuenta la radiocirugía en el tratamiento de las malformaciones vasculares, ya sea pediátricos o adultos. Entonces, tenemos mucha evidencia en el manejo de la radiocirugía en niños, principalmente con esta base tan sólida que es el tratamiento de las malformaciones vasculares. Voy a dar unas palabritas sobre la SBRT. Y sobre la SBRT, claro, si en adultos nos ha ido bien, ¿por qué no hacerlo en los niños también? ¿Por qué no hacerlo en pacientes de oligometastásico y en el resto de los otros tumores? Pero bueno, costó. Recién en el año 2020 salió la primera revisión de todo lo que estaba publicado. Se juntaron más de 260 pacientes con más de 500 lesiones tratadas con SBRT y todo tipo de tumores, principalmente sólidos, con los esquemas que nosotros conocemos, entre 1 y 5 aplicaciones. Y fíjense, esto se asemeja mucho a los adultos, para no decir que es similar o igual. Un 85% de respuesta en lo que respecta a control tumoral, o sea que eso no crece, y con un seguimiento que pasa el año con una toxicidad aceptable que ronda fíjense algunos, en promedio 5%, pero algunos llegan hasta cerca del 20% de toxicidad asociada al tratamiento. Entonces, hoy nosotros usamos como herramienta paliativa, ablativa o concomitante a los tratamientos sistémicos en niños
cuando tienen oligometástasis. Algo más de oligometástasis y tumores sólidos en pediatría, y yo les comenté que la mayoría eran sarcomas que mostramos. Bueno, este es un trabajo también que se publicó donde se irradiaron más de 80 lesiones oligometastásicas en pacientes pediátricos. Esto se hizo en 5 días, un esquema clásico, 30 Gray en 5 días. Y fíjense el control local a 6 y 12 meses, un control aceptable que va superando el 80% en los pacientes. Bueno, ahora después de todo lo que estuvimos viendo, de lo que es evidencia, de lo que sabemos y de lo que tendríamos que saber y tal vez nos interesaría saber, vamos a ver algunos casos clínicos que nosotros nos hemos encontrado a lo largo de algunos años, y yo elegí algunos, los más, vamos a decir, no digo problemáticos, pero los que nos dan un desafío en lo que es, primero, la decisión de tratamiento, después, dónde irradiarlo, cómo irradiarlo, y después todo lo que es la parte dosimétrica. Este es un niño que en su momento tenía 2 años de edad y se le diagnosticó un radomiosarcoma embrionario del glúteo izquierdo. Acá se ve la lesión, ¿sí? Cuando se lo estratificó tenía metástasis óseas y pulmonares. Empezó con un tratamiento de quimioterapia con el esquema internacional de ASIOP y tuvo una respuesta parcial local, ¿sí? Pero siguió con el tumor doloroso. Esto para que vean un poco el volumen de enfermedad que tenía el niño. Fíjense la enfermedad torácica, la enfermedad pelviana del primario, y después post-quimio había respondido lo que es la parte torácica, pero había una persistencia, fíjense por resonancia, ese tumor glúteo que infiltraba hasta incluso parte de la corteza ósea. Entonces, una cirugía se volvió en aquel momento y era una intervención mutilante y inviable para este niño. Entonces nosotros recibimos al paciente, estamos hablando hace ya varios años, y lo que le ofrecimos hacer fue un tratamiento de SBRT, 30 Gray en 5 fracciones con anestesia general. Nosotros no contábamos con esos metaanálisis todavía que yo les mostré, estamos hablando del año 2016, 2017, y se le hizo un tratamiento con BIMAT. Después Carolina puede explicar un poco cómo es, pero es un tratamiento rápido. Yo siempre insisto que con las anestesias hay que ser práctico, hay que ser ejecutivos y no demorar tanto los tratamientos para dar una mejoría de un punto o un porcentaje o algo así. Fíjense cómo fue la evolución del niño. Esto fue en el momento que le hicimos la SBRT. Esto fue a los 6 meses después de la SBRT y esto fue a los 10 meses de la SBRT. Quedaba esa zona sospechosa, una zona fibrótica. Lo que hicimos fue hacer una biopsia de lo que quedaba ahí y no había tumor, y eso alentó a que los cirujanos terminen de resecar las metástasis pulmonares que quedaban ahí chiquititas para llevarlo a un R0 en un oligometastásico. Bueno, vamos al segundo caso. Este es para montar un poco de lo que es la estereotaxia, pero es fíjense, un tumor de Wilms, un nefroblastoma, que había debutado con metástasis hepáticas, ¿sí? Acuérdense que el nefroblastoma es uno de los pocos tumores que no necesita biopsia, está contraindicado inclusive. Se le hizo un protocolo de neoadyuvancia, luego fue a una nefrectomía y a resecar todo lo que se veía, ¿sí? Tuvo una muy buena respuesta, ¿sí? Y nosotros lo que hicimos fue hacerle con tratamiento estereotáctico y irradiar el lecho, pero a su vez dar una dosis más ablativa en todo lo que es las metástasis hepáticas que habían quedado visibles. Y al control de los 6 meses, fíjense cómo tuvo una buena respuesta imagenológica en el hígado. Vamos saliendo del abdomen, vamos saliendo del SBRT y nos metemos en la cabeza. Fíjense, esta es una niña que llevaba en su historia en sus 15 años, 6 años de embolizaciones. O sea, desde los 6 años aproximadamente empezó con una serie hemorrágica, por una malformación, y le hicieron 6 embolizaciones parciales, y las últimas que le hicieron por sangrado fueron incompletas, y lo que nosotros le hicimos hacer fue una radiocirugía con BIMAT,
En este caso lo hicimos en 5 aplicaciones con escalación de dosis. Junto con el neuroradiólogo, delimitamos donde él quisiera terminar de embolizar, donde no pudo, ahí le dimos alta dosis, y en la zona sospechosa que hubiera quedado algún tipo de actividad vascular, se hizo una dosis más baja. ¿Sí? Esta es la malformación. Fíjense qué malformación tan compleja en un área hiperelocuente, una malformación inoperable, politratada 6 veces. La niña anduvo bien y vino a vernos después del año y medio, seguimos con los controles y fíjense cómo ya empezó a haber un cierre, ¿sí? Yo siempre digo que en estas malformaciones hay que tener un poco más de paciencia a las malformaciones chicas. Las malformaciones chicas, estamos hablando de las malformaciones menores de 1 o 2 centímetros, que son más simples para tratarse. La tasa de respuesta a veces aparece a los 2 años. Acá tenemos que tener un poquito más de paciencia porque el proceso se va haciendo en un gran árbol vascular totalmente heterogéneo, porque tenemos árbol vascular embolizado, árbol vascular mínimamente activo y árbol vascular ampliamente activo. Entonces uno tiene que esperar un tiempito más para ver cómo nos van con los resultados. Y el último caso es un caso que nos tocó ver, realmente un caso muy complejo de una niña de 7 años que debutó con hipertensión endocraniana, una hipertensión endocraniana con trastornos de la visión, y se le hizo una resonancia en la cual se ve este tumor supracelular compatible con un craneofaringioma por la morfología imaginológica. Fíjense, esa pared hiperintensa, con esa heterogeneidad, con esa zona de quiste, que es compatible con un craneofaringioma. Bueno, esa niña se puede hacer una resección amplia, la anatomía patológica confirma que era un craneofaringioma, y tuvo varias complicaciones que demoraron la externación, ¿no? Fiebre central que no se iba, 5 trombosis venosas en los miembros inferiores, a punto que casi no podía caminar y quedó un poco disbásica, y una endocarditis infecciosa en el intraoperatorio. Cuando se da de alta y llega a su casa, después de un mes y medio, se le hace la resonancia de control y nos encontramos con que el tumor parecería que no se hubiera tocado y está el doble de grande a nivel volumétrico tumoral. Y coincidía con que la vista había mejorado, pero la chica estaba con una somnolencia, no sabían de qué se trataba, una diabetes insípida y un síndrome de Cushing, ¿sí? Ante esta situación de este rápido crecimiento, algo anormal, se revisó, seguía siendo un craneofaringioma. Hacía poquitos días que le habían dado de alta y haciendo todo el esfuerzo para volver a operarla, tenía el antecedente que ya había pasado por todas estas complicaciones. Se logra hacer una resección parcial con una marsupialización de lo que era todo el quiste, o sea, sacan todo lo que es sólido. Y el neurocirujano me dice, mira, pudimos sacar todo, vimos el video, como habían sacado, y hizo una externación relativamente rápida. Entonces el acuerdo era, se opera y la irradio. ¿Sí? El neurocirujano me dice, me quedó algo, yo irradio lo que haya quedado. Y cuando nos encontramos, estamos hablando de febrero, nos encontramos en mayo, que vino para hacerse esa radioterapia inmediata, estamos hablando 2 meses, ¿no? Después de la cirugía, nos encontramos que la chica estaba con una parálisis de los oculomotores, ambos, y con esta enorme recidiva, segunda recidiva de su craneofaringioma. Fíjense el tiempo, ¿no? Estamos en un plazo de 6 meses, es como que si la cirugía no hubiera hecho nada y como que el tumor hubiera crecido en una forma altamente agresiva. Con una hidrocefalia, obviamente, es una paciente muy delicada con respecto a la válvula. Ella tenía una válvula, estaba valvulada, pero a su vez tenía obstrucciones y necesitaba desobstruirse de vez en cuando. En aquel momento dijimos, vamos a irradiarla, pero ¿qué le vamos a irradiar? Porque si nosotros empezamos a hacer un tratamiento convencional de 6, 7 semanas, vamos a ir atrás del tumor. Vamos a ir atrás del tumor, el tumor va a ir creciendo y lo vamos a ir irradiando 1/3 de lo que el tumor nos va a ir creciendo. Entonces, en aquel momento decidimos hacerle una radiocirugía, pero dijimos, ¿por qué? ¿Por qué una radiocirugía y no será algo más de shock?
La radiocirugía demora a veces hasta 2 o 3 meses en hacer efecto. Vamos a algo que nosotros veníamos desarrollando, que era la TIS, con un tratamiento estereotáctico radioquirúrgico, vamos a llamarlo así, de baja dosis periférica. Entonces le hicimos, acá después me pueden preguntar, me pueden cuestionar, le hicimos con 3 esferas, lejos de todo lo que es la parte elocuente y todo lo que es la parte de la vía óptica, y dimos una baja dosis, no una baja dosis, pero una dosis necesaria como para intentar frenar el tumor. Esto fue lo que, como está el tratamiento, estas son las esferas, 3 esferas le pusimos, el latiz, y luego después de esta baja dosis a ver si podíamos llegar a frenar ese tumor que era una locomotora sin freno. Irradia, lo hicimos con anestesia, 5 días, ningún problema, estamos hablando del mes 5, y a los 2 meses viene a vernos con una mejoría de los pares craneales oculomotores, fíjense, justo donde colocamos las esferas se ve todo lo que falta del tumor y esa extensa radionecrosis. En el interín de esto tuvo que limpiarse la válvula 2 veces porque se tapaba, ¿sí? Y empezó a haber una necrosis importante. El tumor no creció más, que fue nuestro objetivo, y además empezó con la necrosis. Y en menos de 6 meses siguientes, fíjense cómo queda esta cavidad quística con esta parte mínimamente sólida. Ella tiene una resonancia hecha, la última que se le hizo fue en diciembre del 2022 y la lesión se mantenía exactamente igual y un poquito menos quística que la que les mostré ahora. Un poco para ver cómo fue la evolución en un corte axial al diagnóstico, después de la cirugía, cuando me la mandaron a irradiar, que estaba más grande, y esto después de la radiocirugía que les mostré, vamos a llamarlo así, y esto es el último control significativo que tenemos en esta paciente. Bueno, como conclusiones, ¿qué podemos decir de esta práctica, ¿no? en la pediatría? Está claro que los beneficios están. O sea, nadie puede negarnos a eso. Como yo les dije, no hace falta hacer un randomizado con tirano con paracaídas o sin paracaídas para saber que usar paracaídas es mejor. ¿Qué tenemos? La precisión, la ablación. Ni hablar ahora, nosotros tenemos niños ahora que están haciendo tratamientos con inmunoterapia, tanto en SBRT como en radiocirugía. Las bondades de la IMRT y de la radioterapia guiada por imágenes, el tiempo que se acorta de tratamiento y obviamente lo que es el control tumoral y la toxicidad, ¿sí? Hoy nuestro objetivo es no tener esos resultados que yo les mostré, que eran de cobalto y de cesio, que fue para la época una gran solución, pero bueno, hoy hemos mejorado. La toxicidad debería verse con menor frecuencia de acá a los próximos 10 o 15 años. ¿Dónde las solemos indicar? Malformaciones. La malformación vascular es la base y es el pilar que nos avala la radiocirugía en niños. O sea, una malformación, yo digo, nosotros vemos las complicaciones a los 5 y a los 10 años. De ahí todo para abajo. Entonces, ¿por qué no indicarlo a las metástasis? ¿Por qué no a la recidiva? ¿Y por qué no en algunos tumores primarios? Bueno, esa es la tendencia hoy, como yo les mostré. Y no olvidarse de esto, ¿no? Tener un programa no es meter una máquina y empezar a irradiar niños. No. Tenemos que, primero, tener toda la gente que esté en el mismo camino. El oncólogo pediatra, los cirujanos, el anestesista y todo el equipo que va a estar implicado en tratar al niño. Una de las cosas más difíciles, la selección de los casos. Pero no solamente pasa en los adultos, en los niños también. Hay que saber elegir los casos que van a ser beneficiados para la radiocirugía. Y bueno, nada, los que hemos visto hacer radiocirugía en niños, vemos que es todo un proceso que saca un espacio de tiempo, se destina a la mañana temprano, viene el anestesista, se hace la máscara, es algo un poco, a ver, yo siempre digo, nosotros tenemos que visitar a los niños antes para explicarles lo que vamos a hacer, tienen que tomar confianza, a veces no se puede, es un tratamiento que no deja de ser un tratamiento, si bien no duele, no pincha, no corta, digo yo, pero es un tratamiento en sí. Se usan máscaras, las máscaras de radiocirugía. Entonces, nosotros tenemos un equipo de los cuales los licenciados, hay algunos que se dedican a la pintura y las parejas de ellos también. Entonces muchas veces nosotros les pedimos, bueno, ¿qué superhéroe te gustaría? Traernos la foto.
Entonces nos mandan la foto, acá tenemos este hombre araña negro, un poco más difícil porque este viene con las orejitas, ahí nos cuesta más hacerlo. Pero bueno, el hombre araña es un clásico, la patrulla canina, tenemos algunos unicornios a las vueltas y bueno, y todo. Esto darle un poco más de humanización al tratamiento y que los niños se sientan ameno a venir todos los días a tratarse con nosotros. No recordando que los niños dependen de nosotros, esta es una figura imponente, son parte nuestra y son nuestro futuro, tenemos que tratarlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que darle la mejor calidad de vida. Muchos, hoy el 70% de los niños o más, muchos más, van a vivir, algunos se van a curar, otros van a convivir con la enfermedad, y tenemos que darle calidad de vida a ellos, pero también a la familia que los contiene. Traigo esta foto que es el primer ser humano irradiado con un acelerador lineal en Stanford, quién era un niño con un retinoblastoma bilateral. Ahí no había máscara, no había nada, se queda quieto y ahí se irradia. Esto, bueno, fueron los primeros pacientes, se fue conociendo mucho con lo que es la radiobiología, la biología tumoral, pero a su vez ha ido evolucionando la tecnología y hoy contamos con tratamientos altamente precisos, menos tóxicos que los que se conocían, y tenemos que cada vez utilizarlos más en beneficio de esta población tan sensible y tan vulnerable que son los niños. Y le traigo esto, ¿no? Los prejuicios, los miedos. Bueno, ahí lo dijo Einstein, ¿no? Que es más difícil a veces más fácil es integrar un átomo que un prejuicio. Bueno, muchas gracias. Espero no haberlos aburrido. Creo que estoy en tiempo, Caroline. Y las preguntas son bienvenidas. Gracias, Lucas. No, estuviste perfecto con los tiempos. Vamos a tener un poquito de tiempo justamente para las preguntas. Ya hay una pregunta en el chat, si quieres podemos empezar con esa, de Pablo, que dice, ¿qué constraint usa para los órganos a riesgo? Lo mismo de adultos, específicos de pediatría, el Pentec. Está con el micrófono apagado, Lucas. Es una pregunta importante, pero las constraints en radioterapia ustedes saben que es todo un tema, se hacen niños y adultos. Y Caroline se va a reír muchas veces. A ver, existe una tabla de constraints para niños que es similar a los adultos. Yo la verdad que no me las acuerdo, hay una lista. Para lo que es radiocirugía utilizamos lo que es principalmente la de Timmerman, ¿sí? Hay algunas especiales puntuales, la vía óptica, el tronco, que tolera un poco menos. Pero bueno, hay que ver caso a caso. Las constraints y las guías son guías. Y caso a caso hay que analizarlo, hasta dónde uno puede llegar a ser permisivo y hasta dónde no. Porque si uno pondría todos esos semáforos, estaría siempre en rojo y no se podría irradiar el paciente. ¿Estamos? Entonces a veces, cuando estamos haciendo alguna planificación, con Carolina y con los físicos, me dice, mirá, estoy pasado del tronco. Bueno, ¿cuánto? Tanto. Bueno, ¿qué tumor tengo? Es un tumor como el que les mostré recién, que no lo frenamos con nada. ¿Quién lo va a dejar inválido? El tumor. ¿Qué probabilidad hay que nosotros le demos algún tipo de toxicidad a 5 o 10 años? Y bueno, tanto. Entonces vamos aceptando y vamos siendo flexibles o no en algunos casos. Yo siempre digo, la malformación es lo más complicado de todo y de ahí para abajo. La malformación tenemos tejido sano, están los benditos B12, cuando hacemos monofracciones, después tenemos las otras fracciones. Pero vuelvo a insistir, todo depende del contexto en el cual nos encontremos con el paciente, ¿sí? Y vuelvo a repetir, si nosotros ponemos todas las constraints que hay, no terminamos irradiando a nadie. Entonces hay que ser permisivo en algunas cosas, ¿sí? Y uno dice, tiene un punto máximo de, no sé, tanto. Y vos lo buscás al punto, y es un punto en el planificador. O sea, hay que ver bien, y yo siempre digo, cuando uno va a analizar un plan, corte a corte, verificar los volúmenes, y ver todas las variables que uno tiene en la cual puede dar un beneficio en tratarlo, o a veces no, y no se trata. Pero son pocos los casos que decidimos no tratarlo
o a veces podemos llegar a cambiar el fraccionamiento, nada más. No sé si respondí. Bueno, Sí, el Pentex yo lo conozco, sí. Sí, sí, sí. Ese lo presentaron hace poco. Es interesante. A ver, ¿cómo realizan la protección de la dosis y fracción de iones? Espera. ¿Cómo realizan la protracción de la dosis, fracción debido a la inoperatividad por falla de la máquina? Perdón, no entiendo. Ah, si se corta el tratamiento. sí, sería si se corta, ¿cómo hacemos si hay que alargar el tratamiento, digamos? No, no, a ver. No sé, depende de cuántos días, es variable. Nunca nos ha pasado que se rompió la máquina y tuvimos que hacerlo en otro lado o pasó un mes sin tratarse. A lo sumo pasa no sé, no me acuerdo, pero 4 o 5 días. Bueno, después ahí felicitaciones. Hay sí, todo excelente charla, muchas gracias. Y sí, la charla va a quedar grabada, va a estar en el canal de YouTube de la AR en unos días. Yo tenía también un comentario en lo que decía vos, Lucas, que por ahí sirve, cuando vos decías que por ahí, bueno, teníamos que charlar cuando hacemos la planificación sobre las constraints. Otra cosa que solemos hacer y por ahí sirve es hacer el dose painting. Es decir, Lucas nos dice, a mí me gustaría que ese tumor tenga realmente la dosis que prescribí, pero bueno, como está cerca de un órgano a riesgo, podemos bajar un poco la dosis en esa zona. Y la verdad es que con la herramienta que tenemos hoy de Rapidar, o ese tipo de técnicas, es bastante más simple permitir entregar una dosis alta, por lo menos al centro del tumor o en la zona que no está cerca de órgano a riesgo, y bajar la dosis en el caso que fuese necesario, ¿no? Así que eso es otra Sí. opción. El dose painting es una buena opción en ciertos casos. ¿Vieron esa malformación que yo mostré, que era una malformación compleja? Esa le escalamos la dosis. Le dimos más dosis, donde sospechamos que había actividad vascular a riesgo, y el resto le fuimos bajando. Eso, la verdad que es una herramienta muy útil. Se ven los resultados inclusive, y vemos menos toxicidades, ¿no? O sea que antes. El caso que yo les mostré del craneofaringioma no es que le hacemos la tiza a todos los pacientes. Digo que hoy tenemos tantas herramientas de los adultos, que la podemos usar en los niños. O sea, yo no entiendo por qué no. Al contrario, es una solución por ahí que tenemos para tener mejores tratamientos inclusive. Entonces, no es que uno quiera hacerle radiocirugía a todos los niños ni nada. Las indicaciones yo se las mostré. Principalmente son para las recidivas de los tumores los tumores malignos, ¿no? Hoy el craneofaringioma, la tendencia es a hacer en pocos días. La tendencia, pero no hay nada. Tampoco hay un randomizado que diga que lo que se sabe es que antes se hacía 27 días y ahí quedó, y ahí va. Pero no hay estudios comparativos que digan de que hacer uno es mejor que el otro. Hola Lucas, soy Ana, ¿qué tal? ¿Cómo te Hola, Ana, va? ¿cómo te va? Si sabía que estaba Bien, ahí, me hubiera bien. cuidado lo que hablo, entonces yo no voy a decir nada porque... No, al contrario, quería Perdón, comentar. Ana es una gran profesional, una amiga, y es una maestra para mí, maestra en el sentido que me ha enseñado Obvio. y me sigue enseñando, y yo la veo molestando con consulta de casos, Ana. Bueno, yo también, no te preocupes que yo también voy a seguir molestándote. No, quería avalar lo que vos dijiste con respecto a la SBRT, que hace poco salió un trabajo de sarcoma de Ewing metastizado y que las metástasis ya las están tratando todas con SBRT, con hipofraccionamiento, y si no se dispone de una tecnología tipo SBRT, con un hipofraccionamiento moderado, pero ya eso está avalado en pediatría. Es más, ya es como un estándar en las metástasis y en los sarcomas, como vos bien lo dijiste. Así que, Bárbara, te felicito por la exposición, excelente.
Excelente, Bueno, como gracias. siempre, además con tu experiencia de volumen es importantísimo. Gracias, Ana. Gracias. Gracias, Lucas. Daniel Vaca. Hola, Daniel, mucho gusto. Daniel es de Colombia, un físico de Colombia, físico médico de Colombia, que hace muchos años que está haciendo radiocirugía también. Daniel nos pregunta, muy buena herramienta MAP, según el tamaño, ¿hasta dónde escalan dosis en una fracción y en 5? Buena pregunta, Daniel, y a veces hemos compartido casos contigo. Yo creo que siempre que se puede hacer en una fracción, lo que más se conoce en malformaciones es en una fracción por el gamma knife. Pero donde nosotros nos pasamos de los constraints, de los dedos, principalmente en áreas elocuentes. Yo tengo digamos, a veces muchas limitaciones con el tema de las áreas elocuentes, donde no quiero dejarle un daño permanente por necrosis y por la radiocirugía. Entonces, cuando nosotros nos excedemos de los volúmenes en una fracción, y es una MAP, como yo le mostré recién, grande, que tiene como 4 o 5 centímetros, la hacemos en 5 fracciones y si podemos escalamos las dosis si es factible. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? Que las malformaciones, y eso está descrito, que han sido embolizadas, tienen menos necrosis que las malformaciones sin tratamiento previo. Parecería que hay como un efecto protector del material y se ve menos toxicidad y menos edema, y eso nosotros lo hemos visto en la práctica. Es una acotación nada más. Pero el tamaño, en este caso, en área elocuente y volúmenes un poco no tan definidos como que yo les mostré, lo pasamos en 5 días. Y la verdad que la literatura te decía que tenía hasta un 50% de obliteración. Yo creo que va a subir con el tiempo porque nos está yendo bastante bien. Bueno, gracias, Lucas. No sé si hay algunas preguntas más. Pueden abrir los micrófonos también si quieren hacer directamente la pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, Lucas, la verdad que muchísimas gracias por la presentación, súper clara. Espero que haya más preguntas. Cualquier cosa, obviamente, se podrán poner en contacto con vos directamente para hacerte consulta. Claro, con gusto. Y ahí Ezequiel ya puso en el chat el canal de YouTube en el cual va a estar la charla en unos días. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. Y bueno, nos encontramos el mes que viene para un nuevo webinar de la Asociación Argentina de Radiocirugía. Gracias a todos. Que tengan una linda tarde. Gracias, Lucas. Chao, chao. Gracias.